Bienvenidos entonces puse a grabar antes que me olvide. Bienvenidos entonces al mundo de la normativa 9364-7-770. Ahí tienen. Esa es la normativa que vamos a utilizar nosotros como electricistas, ¿sí? Bueno, dejamos de dar tanta perorata a la cuestión y nos vamos directamente. Juan, pregunta, ¿en qué carpeta Pregunte. está eso? ¿En clases? Justamente, ¿lo están viendo ahí en la pantalla? Ajá, joya, ahí está, perfecto. ¿Sí? Bárbaro. Clases, y acá en 4, montaje de instalaciones eléctricas. ¿Sí? Nosotros estuvimos viendo el otro día elementos eléctricos, Martín, justo tu área, el especial, ahí donde podrías aportar cualquier cantidad de cosas. Si querés aportar, aportá, cuando quieras. Pero lo que viene también, ¿sí? Reglamentaciones vimos y ahora estamos viendo canalizaciones, ¿sí? Fíjense una cosa. Tampoco tanto. Vos tenés experiencia y conocés más cosas que cualquiera de nosotros, seguramente. Cosas raras. Bueno, les comentaba, acá en canalizaciones, fíjense que bueno, una de las cosas es el PDF que vamos a ver hoy, pero después tienen 4 videitos subidos, que están bastante piola los videos. Yo se los recomiendo que lo miren, porque son de, ay, ¿cómo es esta marca? Bueno, no me acuerdo si era Cambre o qué marca es el señor que los da, pero hace Conextube, así es, esa era la marca. Hay 2 de Conextube que el señor explica cómo utilizar y cómo hacer, están muy buenos. Hay otro, que es el elemento de fijación grampas y mechas, que para uno por ahí está acostumbrado a muchas veces verlas, qué sé yo, pero si alguno no la conoce o quiere reforzar algo, también es muy recomendable ese video. ¿Sí? Porque elementos de fijación hay un montón, pero bueno, cada uno se utiliza para un fin distinto. ¿Bien? Ujú. Y después canalizaciones embutidas y ocultas, y a la vista, que es lo que vamos a ver nosotros acá, ¿sí? En este próximo PowerPoint y en los siguientes también. Bien. Bueno, lo que empezamos, sí, es temas a desarrollar, tipos de canalizaciones, conductores, cables y forma de instalación. Recuerden que este módulo que estamos viendo tiene que ver todo con el montaje de la instalación, ¿sí? Entonces ahí principalmente vamos a ver lo que decía acá, canalizaciones, conductores, tableros, ¿sí? Y llegaremos a ver algo del pilar y demás. Pero pilar, como corresponde a la distribuidora, y cada distribuidora en realidad tiene su normativa particular, Claro. te lo dice de una manera y nosotros arrancamos de ahí para abajo. ¿Sí? Así que bueno, empezamos. Ujú. Primero, reconocer las definiciones entre conductor y cable, ¿sí? Que se hace esa diferenciación. Un conductor, miren, acá tienen la diferencia entre un conductor y cable, ¿sí? Es el que tiene una aislación básica, ¿sí? El típico, el cable que uno le dice cable, pero bueno, cable de PVC, que uno va a comprar el unipolar, ¿sí? Y bueno, después dice cable al conductor aislado y con una cubierta aislante puede ser unipolar o multipolar. ¿Ven que acá tienen esta otra cubierta? Bien, entonces o acá tienen otra cubierta. Bueno, esa es la diferencia entre cable y conductor, que particularmente lo hace la norma. Entonces, por eso viene esta explicación. ¿Sí? Normalmente nosotros lo llamamos cable y cuando uno va y lo pide como cable, se lo dan. Bueno, lo importante de los cables Bien. es esto. Principalmente la norma pide que los cables no sean propagantes de la llama. Ignífugos, ¿sí? Que no se prendan fuego, y autoextinguibles. ¿Bien? O sea que si se prenden fuego puedan apagarse rápidamente. Digamos, todos de por sí son, como es, sinónimos. Vienen diferentes tipos de cable que son halogenados o no tienen, o son sin halógeno, mejor dicho, bueno, en fin, de PVC, como les decía, de polietileno reticulado, EPR, ¿bien? Nosotros los que generalmente utilizamos son los de PVC, normados por norma IRAM, que son los que ya cumplen con toda esa parte de la normativa. Acá tienen las normas de cada uno de los cables, que obviamente yo se las dejo para que las tengan. No las vamos a ver una por una. Pero deberían encontrar Ujú. en los cables que tienen alguna de estas inscripciones. ¿Sí? Nuestros cables van a ser estos. Tensiones nominales de 450 a 750 voltios. Ya para esto, que son cables un poquito más, ven que arrancan en 1,1 kilovoltio a 33, ya estamos hablando en media tensión.
O sea que ya la aislación que tienen estos cables son de otro tipo. ¿Sí? Sí. Y obviamente estos son los otros cables que son libres de halógeno. ¿Sí? Y baja emisión de humo. ¿Ven? Sin envoltura exterior para tensiones nominales de hasta 450 a 750. Bien, acá tenemos otro tipo, ¿sí? Cables flexibles tipo cordón, esta es la norma. Bien, bueno, y en fin, cables flexibles de cobre con cubierta textil, ¿se acuerdan que en algún momento lo habíamos hablado, que estaban avalados por la norma, pero tienen que tener esta inscripción, IRAN 2039. Así que bueno, Martín, vos que tenés ahí cable para divertirte, sí. Después andá Hay un mirando. par. ¿Eh? Hay un par. Hay un par, andá mirando si aparecen las normas. Bien, canalizaciones, conductores y cables no permitidos. ¿Sí? Acá de vuelta, tienen todo el listado de los cables que no se permiten o cómo no se debe hacer. La primera consigna, ¿sí? O el primer punto a tener en cuenta, que no se pueden poner sobre elementos de madera o cualquier otro combustible, ¿sí? O material combustible. ¿Está bien? O sea, uno no puede poner el típico que es, ¿ven ese cablecito, el doble? Que uno lo clava con unas grampitas a la madera, así suelto, bueno, eso, Paralelo. claro, eso no está permitido. ¿Bien? Conductores o cables bajo canaletas, listones, zócalos o revestimientos que no cumplan con el ensayo de no propagación de la llama. Lo mismo. ¿Bien? O sea, si tienen materiales que pueden propagar la llama, tampoco pueden ir por ahí. ¿Por qué esto de la llama? ¿Sí? A ver, les recuerdo por ahí algo o charlemos un poquitito de este tema. Recuerdan que cuando la corriente pasa, lo que genera es un efecto que se llama efecto Joule, que es un efecto de liberación de calor. ¿Sí? Claro. Todo termina en calor. ¿Qué ocurre? Si ese cable se puede ir tomando temperatura y cada vez más debido a la corriente, se llega a prender fuego en algún momento, entramos en problemas. ¿Sí? Entonces, como ese efecto existe, lo que tenemos que evitar es que esa temperatura llegue a prender los fuegos. ¿Bien? Entonces, por eso que se evita que el aislamiento, la aislación se prenda fuego y que los materiales que están alrededor tampoco sean propagantes de llama. ¿Sí? Bien. Bien, otra cosa que está prohibida, conductores o cables directamente embutidos en paredes, techos y pisos de cualquier material. ¿Sí? O sea, tienen que ir sí o sí con una canalización. Conductores fijados sobre mampostería, yeso, cemento u otros materiales. La misma idea. Cables fijados sobre mampostería, yeso, cemento u otros materiales por debajo de 2,5 metros de altura. ¿Sí? Fíjense que es mampostería, yeso, ¿está? Cuerdas desnudas es algo que usen como electrodo dispersor en las puestas a tierra como conductor. Bueno, este era el cable que venía antes, que venía un cable directamente desnudo. Yo lo llegué a ver y manipular, pero hoy en día, que se utilizaba principalmente para las puestas a tierra. Hoy en día ya Se no. sigue usando todavía, ¿eh? Se sigue usando en algunos casos, Martín, Se sigue gracias usando, por la. se sigue vendiendo, ¿Sí? mucho para las puestas a tierra. Para Bien, las máquinas, ¿no? Para las puestas a tierra se usa mucho. Sí, sí, puede tierra con el Antes, costado de las máquinas. claro. bien. Bien, genial. Genial, sí, corregime si no es así, Martín, pero hace y yo iba a la escuela, unos 20 años atrás por lo menos, se utilizaban en las puestas a tierra de la casa en algún momento, o más quizás, Sí, es los más, desnudos, la cooperativa lo usaba como neutro, bajaba el neutro desnudo. desnudo, Y todavía exactamente. hay muchos medidores viejos todavía, muchos pilares viejos, que adentro vos te encontrás que sacás la tapa y tenés un cable desnudo y decís, ¿qué es esto? Tal Es cual, el te da miedo neutro. tocar. Sí, me ha pasado. Tal cual, tal cual. Bueno, antiguamente se utilizaba ese cable desnudo. En las casas, en viviendas, las puestas a tierra hoy sí o sí van con protección. ¿Sí? Digo las casas porque fíjense acá este dato. Acá en este caso da la excepción de bandejas portacables. Hay lugares, casas, restaurantes, no sé, comercios que pueden llegar a tener bandejas, entonces ahí sí puede ir colocado también la protección desnuda. Pero en una casa normal de la que vamos a hacer nosotros, sí o sí esa conexión o esa jabalina y todo el cable de protección de puesta a tierra es un cable con aislación, ¿sí? Que es verde-amarillo, el famoso verde-amarillo. Bien, están prohibidos también conductores aéreos desnudos o aislados en interior o en áreas semicubiertas. Bien, también en la cooperativa, todavía no, si ustedes van por la calle los ven, los cables de la calle estaban desnudos, ¿sí? No tenían directamente cubierta. Bueno, los de hoy no, hoy son
un cable, los preensamblados, digamos que le dicen, que ya vienen con aislación y vienen todos enrollados, ¿sí? Unos con otros. Bien, pero antiguamente se hacía así también. Bueno, acá tienen un montón, ven, el cable, por ejemplo, con un solo alambre tampoco está permitido. Esto tiene que ver también con un efecto que ocurre en la corriente, que es que tiende a irse hacia los costados y el centro quedarse sin conducción, ¿sí? Entonces, para evitar eso, el cable de un solo alambre es que se evita, ¿sí? En este Vos caso sabés, Juan, que hay equipos fluorescentes, o equipos, sí, la mayoría son equipos fluorescentes, que sí, todavía siguen viniendo con ese cable. mirá vos, mirá vos. Y vos ves que tienen todas las normalizaciones, los equipos, los estancos, los marea, ¿viste? Que son de PVC, estancos, Sí. equipos fluorescentes, esos vienen con ese cable, por ejemplo. Mirá vos. Vos sabés que acá está bueno lo que decís porque hay una, digamos, si bien por ahí no deberían venir, quizás estén avalados bajo otra norma. ¿Por qué? Porque en sí la luminaria no se toma como parte de la misma instalación, en ese caso. ¿Sí? O Claro. sea, puede ser que en ese punto vos digas, bueno, está genial, pero acá estás hablando de la instalación en sí. Si vos compras un artefacto que lo conectás después, eso ya no entraría dentro de esta norma. Entonces, puede ser inclusive que esté con el sello de seguridad. Habría que verlo igual. Habría que verlo. Lo que es seguro es que va con otra normativa, por ahí distinto a esta. Y que lo mejor es que no tener un solo alambre. ¿Sí? Eso seguro. Bien. ¿Por qué pasa este efecto que les decía? ¿Sí? Los electrones tienden a irse, por efectos que ocurren del electromagnetismo y demás, hacia el exterior del cable. Entonces, si queda un solo cable, en realidad se está usando muy poquita superficie del cable. Por eso que se hacen varios alambres, para evitar ese efecto. Bien. Bueno, conductores desnudos o aislados, sueltos en el interior de elementos estructurales, tabiques. Esto sí es importante porque muchas veces cuando se hacen cielos rasos o paredes que tipo de construcción en seco, no sé, con yeso, lo que fuera, muchas veces se tira, no sé, el cable canal, ¿sí? O perdón, el corrugado directamente, tampoco se lo agarra nada, o a veces el cable directamente. Bueno, eso tampoco está permitido, sobre todo porque después si hay que hacer reformas o hay que cambiar algo, el que va a tener problemas es el electricista, principalmente, ¿sí? Para hacerlo. Porque una vez que le arrastra el agujero, ya después no puede sacarlo más del cielo raso. ¿Está bien? Entonces, eso también queda prohibido, hay que hacerlo todo con canalizaciones. Bueno, acá el próximo punto era lo que les decía, ¿sí? Cables sueltos sobre cielos rasos suspendidos. Cordones flexibles y cables según normas, IRAN, en instalaciones fijas. Y acá viene esto que hablábamos recién, ¿no? Que una cosa es la instalación fija, en la cual la norma avala todo esto, pero otra cosa es lo que uno le conecta a esa instalación, que ya es por fuera. ¿Bien? Entonces, che, el cable tipo taller, tengo un alargue, cable tipo taller, entonces no está permitido. La norma no habla del alargue, ni lo menciona, porque es algo que uno le conecta a la instalación. ¿Sí? O la zapatilla, ¿está permitida o no, según esta norma? Y esta norma tampoco le da bola a eso. ¿Sí? No es recomendable utilizar las zapatillas. Sí. Pero acá no te la prohíbe porque es un elemento externo a la instalación. Bien. Bueno, rieles electrificados que cumplan simultáneamente con un grado de protección igual o inferior a IP2, y que operen con tensiones mayores a 24 voltios. Bueno, esto, no sé si vimos el grado IP con ustedes. Sí, 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 lo estuve en la vimos. clase pasada. Sí. Genial, genial. Bueno, IP2 habría que buscar bien qué grado de electrificación es, ¿sí? Bueno, este otro tema, caños lisos o corrugados de material sintético o aislantes propagantes de llamas, ¿sí? Todavía sigue viniendo un caño corrugado, que no sé si lo han visto, que seguramente sí, que es el caño corrugado de color naranja. ¿Lo vieron a ese? Ese caño corrugado Sí. está prohibido, ¿sí? Porque el material con el que está hecho es propagante de llama. Juan, te hago una consulta, Sí, perdón que sí, interrumpa. En el punto anterior, el de sí, los rieles, sí, eso hablando en lo que es instalación en fija. Cuando vos haces una iluminación, por ejemplo, sí. los rieles que vienen ahora, el 95% me animaría a decir,
no usa baja tensión, usa 220 directos sobre esos rieles. Si bien están aislados y todo, eso sí estaría permitido. Fíjate que dice que cumpla simultáneamente un grado de protección igual o inferior a IP, y que operen con tensiones mayores a 24 voltios. El que vos me decís, ¿cuál es, Martín? Los rieles para iluminación, Sí, son unos rieles de aluminio o PVC, ahora vienen de aluminio, y sí, adentro tienen una aislación de PVC con unas varillas de cobre que son los contactos. sí, Sobre eso van unos carritos que vos conectás 220 y ahí, o la tensión que sea, y eso hace contacto en ese riel y baja las luminarias desde ahí. sí. Eso es lo que vos me decís si está permitido o no. Claro. Ahí la verdad que me hace entrar en duda a mí inclusive. Yo te diría que no, por esto mismo que aparte te dice la norma, ¿no? Y que esos rieles están electrificados de alguna manera. Está bien que Sí, vienen sí, si bien aislados, están ahí, sí, bien aislados. está bien. Yo ahí entraría en que como está aislado, esta parte no quedaría. Habría que fijarse si tiene Claro. el sellito de seguridad, esos rieles. Ujú. Si Bien, tiene el sellito de seguridad de la norma, están avalados. Me imagino que estos rieles electrificados son aquellos que no lo tengan y que, no sé, que tengan esto, un grado inferior a IP2XX sí, y que no estén aislados, ¿no? Porque esta tensión, después vamos a ver más adelante, se llama MBTS, ¿sí? Que es muy baja tensión sin protección a tierra. Entonces, por ejemplo, esto es como otra parte de la normativa. Ahora, si esto está aislado, ya no debería ingresar en este sector. Por eso me fijaría que quizás sí perfecto. sean de seguridad. ¿Sí? Bien. Perfecto. Buenísimo, Martín. Bueno, em, bueno, conductores aislados en conductos no registrables, cañería embutida a la vista. ¿Sí? Conductores aislados, color verde amarillo, desnudos, en bandejas, portacables, solo como conductor de protección. Perdón, acá estamos viendo lo que está permitido, ¿sí? Es todo casi lo contrario a lo que estábamos viendo hoy, lo que ya charlamos de alguna manera. Bueno, ven miren. Cable preensamblados en líneas aéreas exteriores, con neutro concéntrico y cable unipolar aislado en polietileno reticulado. Este tipo de cables son los cables que hoy en día coloca la cooperativa. Son esos cables negros, que son generalmente 5 cables, ¿sí? Donde por el centro va el neutro, y medio haciendo unos rulos, se van enroscando, vienen las 3 fases. ¿Sí? Y que después van tensando, ¿vieron? Bueno, acá afuera están, van tensando cada tanto de donde van pudiendo. Y así se agarran. Antiguamente no, venían los 4 bien separados, cada uno con su aislante puesto, ¿no? Parecían los de telégrafo. Claro. Bien. Colocados en cañerías, conductos o sistemas de cable canales embutidos a la vista. Si esto está permitido, fíjense, está de color verde, ¿no? Bandejas portacables a una altura superior a 2,2 metros. Esto igual hay que verlo tranquilamente en esta parte de la normativa, ¿sí? Porque hace algunas excepciones. Bueno, bandejas portacables en el interior. En fin. A ver, a algunos les voy a mostrar algo que sea bajo pisos elevados, piso técnico en canales de cables, ¿sí? Bajo piso elevado también. Subterráneos, enterrados directamente o en conductos. Este es otro tema también por ahí a tener en cuenta, ¿no? El tema de los subterráneos. ¿Se puede mandar directamente? Sí, se puede. Ahora vamos a ver cómo se tiene que hacer. ¿Sí? O también se puede mandar en conductos, que vamos a ver también cuál es el conducto que se refiere a la norma. Dentro de perfiles C, con tapa o sin ella, también están permitidos. ¿Sí? Tema a tener en cuenta. Y fijado a más de 2,5 metros de altura sobre paredes de materiales no combustibles. ¿Sí? En forma aérea, en exteriores con soporte guía o fiador. Bueno, esto un poco para que lo que tengan en cuenta de cómo hay que hacer el montaje, qué es lo que está permitido y qué no, con los cables, ¿sí? Cables y conductores. Bien. ¿Bien? Ujú. Bien. A ver si hay alguno más importante. Bueno, nada, ¿cómo bandejas tienen idea un poco de lo que estamos hablando? Bandejas, no sé. Bueno, perfil C, ¿lo conocen? Sí. Sí, sí.
Lo Sí. tienen al perfil C. Sí, sí, Bien, sí. genial. Directamente. ¿Subterráneo han visto hacer o han hecho algunas Sí, conexiones? también. No, yo no. Perfecto. Bueno, el Yo sé subterráneo que ahora lo he después vemos visto. igual. ¿Sí? Ujú. Genial. Sí, en obra se usa mucho eso. En Es obra, medio claro. picante, ¿no? Es medio caro el metro de cables, ¿no? Es caro, sí. Claro. Es saladito. Y Es mirá, salado. peor Sí. son los empalmes en subterráneo. Esos son salados, en La, serio. la soldadura de las puestas a tierra. Oh, eso, Daniel, también son ásperas. Sí. Che, Juan, ¿vos sabés que vienen ahora unos empalmes subterráneos y subacuáticos que Mirá. son reutilizables? Los Ah, qué trabaja bueno, SCAME qué bueno. Ajá. para evitar la botella, e incluso son más baratos que la botella. Ah, mirá. Sí, Mirá qué están buenos. bueno. Son para cables de hasta 6 milímetros, creo. Ah, Más Ajá. mucho. grandes no. Está bueno. Estos Los son de... IP68 ¿Cuántos son? IP68. IP68. Claro. Genial. Ese aguanta todo. O sea, no, son sumergibles, se pueden meter bajo agua tranquilamente. Che, ¿y dónde a quién se los ha vendido eso, Martín? ¿O quiénes te lo Al han público en pedido? general. Al público en general, no, sí, pero Al ¿para público en qué? general. Qué jugador. ¿Para qué tipo de...? Bueno, Qué jugador. Eh, lo No usan hable más, no hable más, mucho. Juan. ya está, ya está. Lo No usan pregunto mucho nada. para el. El Se público usa mucho para general, el ¿qué tema de te lo que es parece? iluminación. Claro. Yo me imagino iluminación en piletas, cosas así, no sé, o algo. En jardines, en parques, Claro. que el parquero corta de un palazo el cable, usan eso para las uniones. Mira vos. Claro, bueno, pero el de resina andaba bastante bien. El de resina sí lo vendí. Sí, claro, La botella, la claro. botella de empalme, sí. Sí, sí. Lo que tiene ese es que no es, una vez que lo pusiste, olvídate, no saca más. Olvídate, tal cual. Mirá vos, y este sumergible sí, ¿qué es? Bueno, Sí, sí, es después. reutilizable, se Y pega ahí y reutilizable, está todo. buenísimo eso, Está claro, bueno. ¿no crees? Habría que verlo después. Después voy a chusmear a ver qué hay ahí. Salen cosas nuevas todos los días. Va, yo por lo menos no las conozco. Pero bueno, genial, genial. Bueno, impecable. Bueno, muchachos, siguiendo un poco con las cosas que hay acá, ¿sí? Que se van a encontrar en este mundo. Eh, a ver, esta clasificación, después la vamos a ver más adelante. Eh, igual lo vimos con ustedes, ¿no? Lo que era BA2, BD2, BD1 y demás. El otro día algo Sí, me parece que estuvimos chusmeando sí, eso. sí, algo vimos. Algo vimos, Sí. sí. Lo que era para niños, lo que era para capacidad de las personas, condiciones de evacuación y demás. Bien, bueno, no los voy a aburrir mucho con esto, pero sepan que dependiendo de lo que uno necesite, es también la canalización que necesita, ¿sí? ¿Está? Bueno, acá Sí. tienen todo, tipo conductor, chusmenlo y después cualquier cosa, cualquier duda, pregunta. Vamos a ver esto que es bastante interesante en las canalizaciones, que tiene que ver más con el día a día y con el cotidiano de un instalador, ¿sí? O un montador en principio. ¿Cuáles son los tips o las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de armar una canalización, ¿sí? Ya sea embutida, oculta de la vista, como dice acá el título. Generalidades, ¿sí? Empecemos a ver la primera. Recorrido respetando la ortogonalidad de los ambientes. ¿Se entiende lo que es la ortogonalidad? Sí, lo que sería los vértices de las habitaciones, de los ambientes, sería. Exactamente, digamos, yo tengo una pared, ¿sí? Y tengo el techo, y la pared y el techo están así, no lo puedo mandar cruzado, ¿sí? Tengo que respetar justamente esa rectitud, digamos, que tienen la pared con el techo, ir paralelo, ¿sí? Y después, ortogonalidad se refiere a que cuando yo baje una línea, una parte de la canalización, me tiene que dar ortogonal. Ortogonal es que queden a 90 grados. ¿Sí? Entonces, tampoco está permitido eso de que lo curvo y me lo llevo hasta abajo, por ejemplo, no sé, estoy en una parte de arriba y tengo que bajar, entonces, bueno, lo mando directamente en una diagonal. ¿Sí? Eso no está permitido. Lo que hay que hacer es hacer una curva, contracurva y terminar bien paralelo a todo y bien ortogonal. ¿Sí? Muy bien.
un caso recontra típico, ustedes deben tener caso y seguramente Sí. también han hecho, ¿no? Eso. Claro, Cerrar. Claro. claro, porque se ve mucho, se ve un montón esto de, bueno, y mando el caño por acá, pum, y me quedó. ¿Cuál es el sentido de esto? Y que cuando uno, qué sé yo, quiere hacer un agujerito o esté, no sé, Sí. cualquier cosa, claro, sepa que no hay un caño que lo está cruzando, que venía de andar a saber de Ajá. dónde, sino que uno ve la caja, Claro. ve la otra caja y dice, ah, bueno, truc, y viene por acá. ¿Sí? Sí. Sí. Eso, por eso está bueno hacerlo de esta manera. Bueno, siguiente punto. Máximo de 3 curvas entre bocas, cajas o gabinetes. Interesante esto. Si yo, por ejemplo, tengo tramos en el cual tengo que ir cruzando muchas curvas, ¿sí? Tengo que ir de una caja a la otra, y tengo que poner 4 curvas, bueno, en el medio le tengo que poner una cajita. ¿Por qué? Ajá. Porque más de 3 curvas, después le encargo también al que vaya a pasar el pasacable y los cables, que lo pueda pasar. Sí. ¿Sí? Claro. Entonces, Sí. principalmente tiene que ver con esa cuestión. ¿Está bien? Aquellos que hemos sufrido pasar cables por lugares medios estrechos y demás, sabemos el tema del pasacable. Sí. ¿Sí? Siguiente tema. Si se cambia de sistema de canalización, se deberá hacer la transición en una caja. Lo mismo, si yo vengo, por ejemplo, haciendo una instalación con aislación PVC y de golpe quiero pasar, no sé, a algo metálico, no puedo hacer directamente la transición de PVC a metálico, así directa. Tengo que pasar por una cajita donde cada uno va a tener sus elementos y accesorios y ahí mismo, ahí adentro, hago esa transición. ¿Sí? Ujú. Bien. Bueno, las cañerías y sus accesorios, al igual que los cable canal y sus accesorios, deben pertenecer al mismo sistema. ¿Sí? Parece obvio. Las canalizaciones que ingresen a las cajas no deben quedar sueltas. Esto es muy importante y tiene que ver mucho con las terminaciones de las canalizaciones. ¿Sí? ¿Cómo es que Claro. se une la canalización con la cajita, con la rectangular o con la octogonal? Bueno, siempre ahí lo que debo poner, ¿sí? Es poner lo que se llama conector, Claro. Claro. que agarra la canalización con la caja. Y eso también es otro caso típico en el cual dejo suelto el Sí. caño y después me Después, queda... después le meten cemento y no se mueve nada, te vuelve loco. Sí. Exactamente. O peor aún, después se Eh, te corre cuando hiciste un eh, Sí. tirón y no enganchaste nunca más el caño. sí, te vuelve loco. ¿Sí? Entonces, siempre terminen con los conectores en donde vayan a hacer esto, las canalizaciones. ¿Sí? Otra cuestión también importante, esto son típicas de las instalaciones, ¿no? Toda cañería o cable canal debe terminar en una boca, caja, gabinete o elemento de transición o terminación. ¿Cuál es el punto más claro en el cual pasa esto de que a veces no se termina? En la última lucecita de la línea, que se deja directamente tirado el corrugado y después se engancha de ahí, bueno, y engancho como engancho, ¿sí? Eso está mal. Siempre deben terminar toda cañería en una boca, caja, gabinete o elemento de transición o terminación, como dice acá la norma. ¿Bien? Ah. Otro caso. En el caso de circuitos de conexión fija, se admite que la organización continúe hasta la caja de conexión del equipo